Buenas noches, bienvenidos a una porción de fe. Qué bueno que nos acompañas. Si es la primera vez que nos visitas, excelente. Estás en un buen tiempo para empezar a aprender la palabra de Dios, la Biblia. Nuestro propósito es que poco a poco, porción por porción, vayas conociendo la Biblia y si no la entiendes al principio, porción por porción más porción, irás comprendiendo varias cosas. Yo estaré tratando de explicar algunas cosas de forma sencilla. Así que estamos leyendo hoy el libro de los jueces. Vamos a ver los capítulos 20 y 21 y hoy vamos a terminar de leer este libro número 7. Así que vamos adelante. Capítulo 20 es la continuación de la historia de una tragedia que había ocurrido. El video anterior contiene esta historia. Vamos a ver. El levita al que habían asesinado a su concubina, había enviado mensajeros por toda la tierra y vemos ahora en el capítulo 20, verso 1, que todos los israelitas, desde Dan hasta Beerseba, incluso los de la tierra de Galaad, salieron como un solo hombre y se reunieron ante el Señor en un lugar llamado Mizpa. Los jefes de todo el pueblo, es decir, de todas las tribus de Israel, tomaron sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Eran 400,000 soldados armados con espadas. A su vez, los de la tribu de Benjamín se enteraron de que los israelitas habían subido a Mizpa. Entonces los israelitas le dijeron al levita: cuéntanos cómo sucedió esta infamia. El levita, esposo de la mujer asesinada, respondió: mi concubina y yo llegamos a Gibeá de Benjamín para pasar la noche. Durante la noche, los hombres de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon la casa con la intención de matarme. Luego violaron a mi concubina de tal manera que murió. Entonces la tomé, la corté en pedazos y envié un pedazo a cada tribu en el territorio israelita, porque esa gente cometió un acto tan depravado e infame en Israel. Ahora, todos ustedes israelitas opinen y tomen una decisión aquí mismo. Todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijo: ninguno de nosotros volverá a su carpa, nadie regresará a su casa. Y esto es lo que le haremos ahora a Gibeá. Echaremos suertes para ver quiénes subirán contra ella. De entre todas las tribus de Israel tomaremos a 10 hombres de cada 100, a 100 de cada 1000 y a 1000 de cada 10,000 para conseguir provisiones para el ejército. Cuando el ejército llegue a Gibeá de Benjamín, les dará su merecido por toda la infamia cometida en Israel. Así que todos los israelitas, como un solo hombre, unieron sus fuerzas para atacar la ciudad. Se avecinaba una guerra civil. Vamos a ver. Las tribus de Israel enviaron mensajeros por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué les parece este crimen que se cometió entre ustedes? Entreguen ahora a esos malvados de Gibeá para que los matemos y eliminemos así la maldad en Israel. Pero los de la tribu de Benjamín no quisieron hacerle caso a sus hermanos israelitas. Al contrario, gente de todas sus ciudades se reunió en Gibeá para luchar contra los israelitas. Los mismos benjaminitas eran una tribu y se estaban reuniendo para pelear contra las otras tribus. Por eso se avecinaba una guerra civil. Vamos a ver. En aquel día, los de Benjamín movilizaron de entre sus ciudades 26,000 soldados armados de espada, además de 700 hombres escogidos de los que vivían en Gibeá. Entre todos ellos había 700 soldados escogidos que eran zurdos, todos ellos capaces de lanzar con la honda una piedra contra un cabello sin errar. Eran buenísimos. Vamos a ver. Israel, sin contar a Benjamín, movilizó a 400,000 soldados armados de espada, todos ellos expertos guerreros. Los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios. Le preguntaron: ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín? El Señor respondió: Judá será el primero. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibeá. Salieron a luchar contra los de Benjamín y frente a Gibeá se dispusieron contra ellos en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de Gibeá y abatieron aquel día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Los israelitas se animaron unos a otros y volvieron a presentar batalla donde se habían apostado el primer día, pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y le habían consultado: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor les había contestado: suban contra ellos. Fue así como los israelitas se acercaron a Benjamín el segundo día. Los de Benjamín salieron de Gibeá para combatirlos, abatiendo esta vez a 18,000 israelitas más, todos ellos armados con espadas. Entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Después
Consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Dios, y Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de ella. Preguntaron: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos, o nos retiramos? El Señor respondió: suban, porque mañana los entregaré en sus manos. Israel tendió una emboscada alrededor de Gibeá. Al tercer día subieron contra los de Benjamín y se pusieron en orden de batalla contra Gibeá, como lo habían hecho antes. Los de Benjamín salieron a su encuentro y se vieron obligados a alejarse de la ciudad. Comenzaron a causar bajas entre los israelitas como en las ocasiones anteriores, y alcanzaron a matar a unos 30 hombres en el campo abierto y por el camino que lleva a Betel, y también por el que lleva a Gibeá. Los benjaminitas decían: los estamos derrotando como antes, pero los israelitas decían: huyamos para que se alejen de la ciudad hasta los caminos. De pronto, los israelitas cambiaron de táctica y presentaron batalla en Baal Tamar, y los israelitas estaban emboscados o preparando la emboscada, salieron a atacar al oeste de Gibeá. 10,000 de los mejores guerreros de Israel lanzaron un ataque frontal contra Gibeá, y fue tan intenso el combate que los benjaminitas no se dieron cuenta de que la calamidad se les venía encima. El Señor derrotó a Benjamín delante de Israel, y aquel día los israelitas mataron a 25,100 hombres de la tribu de Benjamín, todos ellos armados con espadas. Allí los de Benjamín cayeron en cuenta de que habían sido vencidos. Los hombres de Israel habían cedido terreno delante de Benjamín, porque confiaban en la emboscada que estaba hacia el otro lado, que habían tendido contra la ciudad de Gibeá. De repente, los hombres que habían estado emboscados asaltaron a Gibeá, se desplegaron y mataron a filo de espada a todos los habitantes de la ciudad. Los israelitas habían acordado con los que estaban emboscados que, cuando estos levantaron una gran nube de humo desde la ciudad, los hombres de Israel volverían a la batalla. Cuando los de Benjamín comenzaron a causar baja entre los israelitas, matando unos 30, se decían: los estamos derrotando como en la primera batalla. Pero cuando la columna de humo comenzó a levantarse de la ciudad y los de Benjamín se dieron vuelta y vieron que el fuego de su ciudad entera subía al cielo, en ese momento atacaron los israelitas, y los hombres de Benjamín se aterrorizaron al darse cuenta de que la calamidad se les venía encima. Así que huyeron ante los israelitas por el camino del desierto, pero no pudieron escapar de la batalla, pues a los que salían de las ciudades los abatieron allí. Rodearon a los de Benjamín, o sea, les salieron por un lado y por otro y los aplastaron con facilidad en las inmediaciones de Gibeá hacia el lado oriental. Cayeron 18,000 de la tribu de Benjamín, todos ellos guerreros valientes. Cuando se volvieron y huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, los israelitas abatieron a 5,000 hombres junto a los caminos. Continuaron persiguiéndoles hasta Gidón y mataron a 2,000 más. Aquel día cayeron en combate 25,000 soldados benjaminitas armados con espada, todos ellos guerreros valientes. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron por el desierto hasta la peña de Rimón, donde permanecieron 4 meses. Los israelitas se volvieron contra los de Benjamín y mataron a filo de espada a los habitantes de todas las ciudades, incluso a los animales, y destrozaron todo lo que encontraron a su paso. También les prendieron fuego a todas las ciudades. Vemos aquí una terrible destrucción, todo a causa de algunos hombres que eran perversos y habían cometido una atrocidad al vejar de manera terrible. El solo vejar ya era terrible a la concubina de este hombre, de este levita. Y además, después, cuando pidieron los hombres de Israel que se los entregaran, todos los habitantes de esa ciudad no quisieron y se desató una guerra terrible. Murió tanta gente. Lo que podemos aprender hoy es que lo que hace una persona puede impactar a toda una familia, y lo que hace una familia puede impactar a toda una comunidad, y lo que hace una comunidad puede impactar a toda una nación. El Señor nos ha confiado a los hombres la responsabilidad de cuidar de nuestra casa, de nuestra esposa, de nuestra familia. Valemos lo mismo, más tenemos los hombres la responsabilidad ante Dios y ante la sociedad también de cuidar de los nuestros. Hombres, pongamos atención a lo que Dios dice, sigamos tomando una porción de fe y pongamos en práctica la palabra del Señor antes de que vengan consecuencias. Amemos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Una porción de fe pretende ser práctica. Vamos a vivir lo que Dios dice, y cuando sea difícil hacerlo, pidamos la ayuda de Dios y nos ayudará. Vamos a ver.
Capítulo 21, verso 1. Los israelitas habían jurado en Mizpa: ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a un benjaminita. El pueblo fue a Betel y allí permanecieron hasta el anochecer, clamando y orando amargamente en presencia de Dios. Oh Señor Dios de Israel, clamaban: ¿por qué le ha sucedido esto a Israel? Hoy ha desaparecido una de nuestras tribus. Al día siguiente, el pueblo se levantó de madrugada, construyó ahí un altar y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego preguntaron los israelitas: ¿quién de entre todas las tribus de Israel no se presentó a la asamblea que convocamos, a la asamblea del Señor? Porque habían pronunciado un juramento solemne contra cualquiera que no se presentara ante el Señor en Mizpa, diciendo: tendrá que morir. Esto es, los convocaron para que se reunieran juntos y juntos fueran, como todo un pueblo, como toda una nación, a atacar, en este caso, a los de Benjamín. Los israelitas se afligieron por sus hermanos los benjaminitas. Hoy ha sido arrancada una tribu de Israel, dijeron ellos. ¿Cómo podemos proveerles esposas a los que quedan, si ya hemos jurado ante el Señor no darles ninguna de nuestras hijas en matrimonio? Entonces preguntaron: ¿cuál de las tribus de Israel no se presentó ante el Señor en Mizpa? Y resultó que ninguno de la ciudad de Jabes de Galaad habían llegado al campamento para la asamblea, porque al pasar revista al pueblo, notaron que de los habitantes de Jabes Galaad no había allí ninguno. Así que la asamblea envió 12,000 de los mejores guerreros con la siguiente orden: vayan y maten a filo de espada a los habitantes de Jabes Galaad, maten también a las mujeres y a los niños. Esto es lo que van a hacer: exterminarán a todos los hombres y a todas las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Jabes Galaad encontraron a 400 muchachas que no habían tenido vida marital o relaciones sexuales con ningún hombre, y las llevaron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Entonces toda la comunidad envió una oferta de paz a los benjaminitas que estaban escondidos en la peña de Rimón. En esa ocasión regresaron los benjaminitas y les entregaron las mujeres de Jabes Galaad que habían dejado con vida, pero no hubo mujeres para todos. El pueblo todavía se afligía por la tribu de Benjamín, porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. No es que el Señor había dejado un vacío, es que hubo consecuencias por la desobediencia, no solo de unos cuantos, sino ahora de todo un pueblo, de toda una tribu. Y vinieron estas terribles consecuencias hasta quedar unos cuantos hombres. Y los ancianos de la asamblea dijeron: ¿cómo podemos darles mujeres a los hombres que quedaron si las mujeres de Benjamín fueron exterminadas? Los sobrevivientes benjaminitas deben tener herederos, exclamaron, para que no sea aniquilada una tribu de Israel. Pero nosotros no podemos darle nuestras hijas como esposas, porque hemos jurado diciendo: maldito sea el que dé una mujer a un benjaminita. Pero miren, se acerca la fiesta del Señor que todos los años se celebra en Silo, al norte de Betel y al este del camino que va de Betel a Siquén y al sur de Leboná. Eran ciudades antiguas. Así que dieron estas instrucciones a los de la tribu de Benjamín que quedaban y que no tenían esposa: vayan, escóndanse en los viñedos y estén atentos. Cuando las muchachas de Silo salgan a bailar, salgan ustedes de los viñedos y róbese cada uno de ustedes a una de esas muchachas para esposa y váyase a la tierra de Benjamín. Y si sus padres o sus hermanos vienen a reclamarnos algo, les diremos: sean bondadosos con ellos, porque no conseguimos esposas para todos ellos durante la guerra. Además, ustedes son inocentes, ya que no les dieron sus hijas. Así lo hicieron los de la tribu de Benjamín. Mientras bailaban las muchachas, cada uno de ellos se robó una y se la llevó. Luego regresaron a sus propias tierras, reconstruyeron las ciudades y se establecieron en ellas. Luego de eso, los israelitas también se fueron de aquel lugar y regresaron a sus tribus y a sus clanes, cada uno a su propia tierra. Vemos aquí que estaban tratando de tapar un hoyo haciendo otro, como se dice comúnmente. Trataban de resolver un problema causando otro. No cabe duda que habían llegado a tal punto de desobediencia que resolvían las cosas a su manera. Tengamos cuidado. Una porción de fe pretende acercarte a lo que Dios dice, que no confíes en lo que tú sabes, en lo que tú crees, en lo que dice el conocimiento popular, sino en lo que Dios dice. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, ¿a quién clamas? ¿A quién buscas? Si todos te ayudan, todos hacen lo que pueden, pero ¿sabes qué? Como le decía hoy a un compañero de trabajo, ¿sí? Que en tiempos difíciles regularmente buscamos la ayuda de Dios. Vamos mejor a hacer desde ahora que todas las cosas van bien lo que Dios dice. No tapemos un hoyo abriendo otro. Mejor resolvamos las cosas con obediencia a lo que Dios dice. Vamos a ver, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía
lo que le parecía mejor. Habían llegado a un punto tal de apostasía. Habían dejado la fe. Habían apostatado de la fe. Se habían apartado de, ¿sí? No es que no supieran lo que Dios decía. Habían dejado de practicar lo que Dios dice. Qué terribles consecuencias hemos visto a lo largo de todo este libro. Tengamos cuidado de estar obedeciendo lo que Dios dice y las cosas irán bien. Hemos terminado el libro de Jueces, ¿sí? Dejaré en la parte de la descripción donde aparece publicado una pequeña descripción de esta lectura, unos enlaces para que veas las palabras de un maestro de la Biblia, te hace un pequeño resumen, más además otro enlace para que puedas ver un panorama del libro de Jueces. Está excelente. Sigamos tomando una porción de fe y continuemos ahora al libro de Ruth.